Bien, ahí estamos en directo. Vamos a comenzar hoy, comenzar es una manera de decir, continuar, con este libro de Bert Hellinger de Éxito en la vida, éxito en los negocios. Y hoy vamos a hablar con lo que significa la palabra dejar. Dejamos que las cosas sigan su curso durante un tiempo, como si se movieran por sí mismas, sin intervenir, hasta que se muestre por sí mismo a dónde se mueven, ¿no? Hacia dónde van. Si se apartan de nosotros, sin que intentemos dirigirlas, las dejamos ir, es decir, las soltamos. Puesto que las dejamos seguir su camino, nosotros quedamos libres para otra cosa. Cuando más dejamos estar lo que al cabo de un tiempo resulta más una carga que una ayuda, tanto más dispuestos estamos para lo esencial que importa. A pesar de que visto desde afuera a veces parezca ser menos, con el paso del tiempo nos va a aportar más a nosotros y a los demás. ¿Cómo sabemos si quiere apartarse de nosotros e ir a otro sitio? Primero, nos preocupa. No sabemos cómo manejarlo. Se amontonan cada vez más obstáculos, señalando de muy diversas maneras que a la larga no estableceremos una buena relación recíproca con ese proyecto. ¿Ven? Esa es una señal de algo que tenemos que soltar. 2. Perdemos las ganas en ese proyecto. Si pensamos en él, sentimos físicamente una opresión en el pecho o una carga sobre los hombros que nos aplastan en lugar de darnos alas. 3. Si nos imaginamos abandonando ese proyecto, respiramos aliviados internamente y recuperamos nuestra confianza y nuestras fuerzas. Un proyecto o un producto se comportan con nosotros como una persona, como si tuvieran un alma, una finalidad y un tiempo fijados. Como si un proyecto o un producto fueran algo vivo, que tiene su inicio, alcanza su madurez y lentamente se reduce hasta que en su tiempo hace sitio para lo siguiente, para algo nuevo y diferente. ¿Añaden este proyecto y este producto algo o a la larga lo quitan? ¿Sirve a lo anterior, de modo que esto se complace en él y crece con él, sin quitarle nada? ¿O lo anterior ha de servir al nuevo proyecto y producto de una manera por la que se reduce y pierde, por eso nuevo, algo decisivo? ¿O al soltar lo aparentemente seductor, lo actual gana un acceso a algo que le corresponde más, con lo que crece sin que le signifique una carga? Hemos de hacernos otra pregunta. ¿Cómo reacciona nuestro entorno a eso nuevo que tenemos en vista? ¿Le da la bienvenida? ¿Casa con nuestro entorno y lo lleva adelante? Como en el resto de nuestra vida, también en este caso importa que alcancemos la armonía como un movimiento que sirve a la vez a muchas cosas, que reúne muchas cosas en una interacción en la que todos ganan. ¿Cuál sería, pues, en este caso la pregunta real? La cuestión sería, ¿sirven nuestro producto y nuestro proyecto con amor a la vida de muchos? Ocurren milagros. De repente las circunstancias se reúnen de manera tan afortunada que nos maravillamos porque todo se haya movido en la misma dirección y finalmente se haya logrado con éxito algo que primero considerábamos imposible. O cuando ya todo parecía perdido y evitamos el peligro de un modo que linda con el milagro. Milagros así nos acompañan a cada paso en nuestro trabajo. Lo vivimos como un regalo del cielo, como si otras fuerzas superiores a nuestra capacidad y entendimiento nos acompañaran y en el momento decisivo nos portaran y condujeran. Nuestros éxitos se incluyen en un movimiento que supera nuestros límites. Este movimiento nos acompaña cuando nosotros actuamos y nos retiene donde amenazamos con ir demasiado lejos. Mantiene alejada de nosotros a la calamidad, grande y pequeña,
aunque a veces a un precio elevado. Nuestros éxitos son más que nuestros éxitos. Para que continúen nos obligan a confiar en otras fuerzas y a servir en consonancia con ellas. Dichas fuerzas son creativas. La cuestión es, ¿cómo entramos y nos mantenemos en consonancia con ellas? Estamos en armonía con ellas al servicio de la vida, con amor. Con eso cubrimos una parte, por lo que continuamos en nuestros zapatos, a veces en forma estrecha, a veces con amplitud. También los cambiamos, pero sin contraponerlos. Rilke dice a ese respecto en su poema: lo eterno y desconocido no quiere ser torcido por nosotros. Reconocemos su acción y su éxito, en todas partes, igual de maravilloso en una como en otra. Y en este dejar ir, lo inesperado nos sorprende. Por ejemplo, una visita inesperada, o cuando algo sale inesperadamente bien. De pronto, algo encaja, por encima de nuestras expectativas y en contra de nuestros temores. Y decimos, por esta vez ha salido bien. En el curso del tiempo nos ajustamos a muchas cosas inesperadas, con confianza. A menudo la confianza fuerza la llegada de algo contra toda esperanza. La confianza da alas. Lo mismo vale a la inversa para el miedo, que paraliza, atrae lo que tenemos miedo, a lo que le tememos. Llega como si secretamente se deseara. Y en este sentido, los grandes éxitos empiezan en el interior de nuestro espíritu. También empiezan muchos fracasos. La confianza y el miedo ponen algo en marcha. Con ellos estamos en el camino hacia lo uno o lo otro. El éxito inesperado es más que lo que nos atrevemos a esperar. Aunque siempre está cerca, llega inesperadamente en este instante. Por eso nos adaptamos al instante. Decimos entonces, agarramos la ocasión por los pelos. A menudo nos alcanza inesperadamente un entendimiento decisivo, y al cabo de un tiempo, estos entendimientos nos llegan de continuo, cuando los necesitamos, porque estamos seguros de ellos. Nos llegan inesperadamente como una felicidad profunda. Confiando, los encontramos a cada paso. Y así nos convertimos en una felicidad inesperada para otros, ya sea por el mero hecho de que nos brillan los ojos cuando nos encontramos con ellos. Con la felicidad nos acompaña el éxito, pues la felicidad en que nos convertimos para otros es nuestro mejor éxito. Ellos nos devuelven su reflejo. También las cosas que tocamos, las tareas que superamos, todo lo que llevamos a término afortunadamente se reflejan en nosotros. Vienen a nuestro encuentro con felicidad, a menudo de tal manera que nos admiramos. Su éxito y el nuestro se convierten en una misma cosa. Se convierten en más de lo que nosotros y ellas nos atrevíamos a esperar. Nosotros no vemos la luz, solo vemos lo que ilumina y dónde irradia. Por ejemplo, una cara luminosa, una luz interior. También la iluminación o un entendimiento son una luz interior. Cierta luz es tan viva, tan clara, que deslumbra, ciega más que ilumina, vela en lugar de mostrar. Cerramos los ojos ante ella. La luz más suave nos ilumina en la transición del día a la noche, en el ocaso. El sol ya se ha puesto y cae la noche. Día y noche ya son casi la misma cosa. Entonces empieza a lucir otra luz en nuestra vida. Esta luz luce en la oscuridad, a veces de repente y breve como un rayo, a veces con claridad, a pesar de la noche, cuando la luna refleja la luz del sol,
a pesar de que éste ya se puso. Primero apenas, luego creciendo y reduciéndose, hasta que también su luz oscurece y solo titilan las lejanas estrellas. No existe para nosotros una oscuridad sin una luz en la lejanía, un punto luminoso. La luz en la oscuridad, tan infinitamente lejos de nosotros, penetra con especial profundidad en nuestra alma, y ante ella nos hacemos modestos y pequeños. Así nos ocurre con nuestros éxitos. A veces deslumbran y vencidos por ellos cerramos los ojos. Después del éxito del día, cuando el sol baja, soltamos paulatinamente y nos preparamos para la oscuridad, para la noche. Pero esa noche nunca es tenebrosa. En ella luce un reflejo de la claridad que descendió. A veces, de repente, por un instante, como un rayo, con el ruidoso eco del trueno. A veces como una luna que sale y que vuelve a desaparecer. Y finalmente también como las estrellas, infinitamente lejanas, y recorriendo incansablemente el cosmos, aunque aparentemente nos resulten fijas. De repente nos vivimos guardados, recogidos y silenciosos, con nuestro éxito junto a nosotros, en otro sitio. Sale esencialmente con nosotros en otro sitio, luz de luz, solo reflejándose y sin embargo plenamente presente. A todos nosotros nos gusta mostrar nuestros logros. Dejamos que otros participen de nuestra alegría por ellos. Si ellos se alegran, nosotros nos alegramos. ¿Hacemos alarde con esto? Por supuesto que hacemos alarde. También un árbol lo hace, rebosante con el logro del año, en otoño, cuando caen sus frutos sirviendo con su vida a sí mismo y a muchos. ¿Preferiríamos un árbol medio mustio con una cosecha escasa? ¿Nos puede dar más alegría? ¿Acaso se le ocurre? ¿Nos alegramos cuando otros muestran su pobreza o la negligencia con que dejan que se malogre algo, descuidado, sucio y venido abajo? ¿Sería eso un estímulo para nosotros? ¿Invita a imitarlo? Quien está orgulloso de sus logros se ocupa de ellos, cuida de sus éxitos, los mantiene y los multiplica. Se deja espolear por ellos hacia logros aún mayores. Otra cosa es si alguien los oculta ante los demás porque teme que le tengan envidia. Los multiplica, los posee solamente y se acurruca sobre ellos como Fafner, el dragón, en la ópera de Wagner, sobre el tesoro de los Nibelungos. Lo disfrutaba, daba con él placer a los demás. ¿Era realmente rico con él? Quien está orgulloso de sus posesiones y de lo que ha logrado, permite que otros participen de ellas. Gasta en abundancia de ellas. Arrastra a otros con su orgullo y con lo que puede ofrecer y ofrece. Lo admiran. Otra pregunta es, ¿qué ocurre en nosotros cuando estamos orgullosos de nuestros logros? Por dentro nos sentimos anchos, como rebosantes, tanto más cuando lo compartimos con otros. Este orgullo de propietario es alegría de vivir que arrastra, que rebosa. Existe también un orgullo espiritual de propietario del que nos alegramos y hacemos partícipes a otros. Es el orgullo de una habilidad particular, por ejemplo. Si uno logra una obra de arte o un músico domina un instrumento, solo porque está orgulloso de su habilidad atrae a otros, orgulloso de poder tocar algo para alegría de todos. Especialmente hermoso es el orgullo de propietario de los padres, cuando lo muestran por sus hijos. Ellos son su mayor logro. Su orgullo de propietario es amor, no porque sean mejores que otros padres. Todos los padres son igual de buenos. Tienen el mismo motivo para estar orgullosos de sus hijos. ¿Qué les pasa a los hijos cuando sus padres están orgullosos de ellos? Están radiantes y se sienten tanto más unidos íntimamente a ellos. De Dios se dice en la Biblia, Dios vio lo que había hecho y vio que estaba bien. Qué orgullo de propietario,
¡Cuánto amor! ¿Podemos imitarlo estando orgullosos a su imagen y semejanza? ¿Estar desbordantemente orgullosos con amor por todo lo que logramos? ¿Estar agradecidamente orgullosos, felices, unidos con su creación y con su orgullo de propietario? Eso es lo que dice Hellinger con respecto a sentirse orgulloso de los logros, ¿no? Ahora, el ahora es un intermedio, por lo menos así nos lo parece, entre lo que llega y lo que se va. Pero el ahora es el único tiempo que existe. El porvenir está por venir, por eso se llama porvenir, y el pasado ha pasado. No obstante, el pasado actúa aún en el ahora, y el ahora se dirige al porvenir y lo prepara. Si miramos demasiado al porvenir, aunque todavía no existe, por ejemplo, si nos preocupamos por lo que podría venir, el porvenir se coloca en el lugar del ahora. Obtenemos más del ahora y lo tenemos en su plenitud con todas sus posibilidades, y el porvenir queda ampliamente abierto en el ahora y deja espacio para lo inesperado. Sobre todo podemos responder de inmediato al porvenir, como quiera que venga, libres de preocupaciones y libres de esperanza, presentes plenamente en el instante para el porvenir. En el instante dejamos el porvenir con las fuerzas de donde procede. Estamos en armonía con estas fuerzas para el porvenir, dispuestos, recogidos, dispuestos ahora. Así como el porvenir nos aparta del ahora, aunque hacia adelante, el pasado nos aparta del ahora hacia atrás. Nos arrastra con nuestros sentimientos hacia algo pretérito, por ejemplo, hacia algo no resuelto e inconcluso de nuestra infancia. Sentimos el ahora con esos sentimientos. En lugar de actuar de una manera que nos lleve adelante, nos sentimos paralizados por esos sentimientos y repetimos en el ahora algo pretérito en lugar de dejar que sea pasado. Toda vida que prosigue plena vive ahora, en el instante, con todas sus posibilidades. ¿Cómo tenemos éxito en nuestra vida? Cuando el ahora puede ser puramente ahora, recogido puramente en nuestros pensamientos y afectos, en lo que ahora nos es posible. Esta purificación es un logro, es probablemente el logro más amplio. Ella realiza la vida exitosa plena ahora, solo ahora. Solo hemos de imaginarnos cómo planeamos algo con ese recogimiento puro en el ahora. En el ahora negociamos, en el ahora guiamos, en el ahora hacemos algo. ¿Cómo actuamos hacia otros con ello? Los arrastramos, recogidos exitosos en este instante de ahora y ahora y ahora. El objetivo ante la vista ahora, tal como aparece ahora y nos arrastra ahora, de este ahora a otro ahora, cada vez diferente y nuevo. ¿Qué han mirado antaño ojos en el lento entremorir enhollinado de las chimeneas, miradas de la vida para siempre perdidas? Ay de la tierra, ¿quién conoce las pérdidas? Solo quien con tono, no obstante, lento, loante, cantara el corazón nacido en el todo. Es un poema de Rilke, que son bastante difíciles. Bueno, a Bert Hellinger le gustaban mucho los poemas de Rilke. Rainer Maria Rilke. Soneto a Orfeo. A cada instante se pierde otra cosa. Se acaba para siempre, se acaba porque ya está ahí lo siguiente, lo cual, visto desde el tiempo, igualmente se verá como una pérdida lo próximo que venga. Esta es una mirada desde la perspectiva del individuo, pero el corazón,
porque ha nacido en un todo, conserva las pérdidas, agradecido y alabador como algo valioso. Así nos ocurre con todas las pérdidas. Cuando nuestra mirada descansa en ellas, están perdidas para siempre. Las miramos como se apagan, y después de mirar a la llama apagada, miramos a las cenizas que quedan. Fue el último fuego, apagado ya después de sus llamas el fuego siguiente. El fuego del todo que sigue reduciendo el siguiente amor vivo. Surge pronto de sus escombros una casa diferente, mayor. Por eso también forman siempre parte del éxito, a la vez sus pérdidas, a veces pérdidas graves. Extrae de ellos una fuerza mayor. Ellos encienden el fuego siguiente. ¿Dónde queda, vistas nuestras pérdidas, el corazón? ¿Se lleva las pérdidas al instante siguiente? ¿Cómo nos las llevamos realmente a nuestro modo, dejándoles ser pasado? Solo como extraviadas forman parte de nuestro todo. Si pueden ser extravíos, nos liberan para lo próximo, por venir, así como nosotros las liberamos ante ellas. Y así llegamos a la plenitud que desborda. Esa plenitud no puede retener nada, porque la plenitud humana rebosa amor. Esta plenitud no necesita aprovisionamiento, se renueva en cada instante. Lo creador no conoce la carencia. Así se renuevan nuestros éxitos, devienen más al derramarse y se convierten en ganancia para muchos, con la que pronto se derraman ellos mismos. ¿Puede algo servir más a la vida y a su plenitud creciente? Estos éxitos nos regalan mucha alegría de vivir. Obtenemos por ellos muchos amigos. También esto es un éxito. Solo lo que es pleno, sin permanecer en movimiento, se vuelve insípido y se pudre, porque la plenitud fluye, se renueva al derramarse. A la inversa, perdemos lo que queremos conservar para nosotros y retenerlo. A pesar de que creamos tenerlo y poseerlo, se consume, se convierte en menos y se vacía lentamente. Si nuestro manantial parece secarse al cabo de un tiempo, ¿se acaba por eso? No, sigue fluyendo a través de otros, como la vida a lo largo de muchas generaciones. Y así pasa con los éxitos. Tienen su momento, pero no se secan. Todo lo que sirve a la vida prosigue con la vida. Y cuando nuestro manantial parece secarse, ascienden nubes nuevas y traen lluvia desbordantes. Lluvias cuyas aguas se empujan por salir a la superficie, a través de muchos manantiales, y siguen fluyendo a través de ellos. Así nuestra vida y nuestros éxitos siguen. ¿Qué significa eso? Absorbemos creativamente lo que nos llega de la plenitud de muchas personas y nos desbordamos para muchos con nuestra plenitud y su plenitud, con nuestro éxito y su éxito, con nuestro amor y su amor. Lo abierto da espacio, nos invita. Por ejemplo, imaginemos una puerta abierta, de par en par. Infinitamente abierto nos parece el espacio, tan abierto que sigue extendiéndose a una velocidad inimaginable para nosotros. Por eso lo abierto es ilimitado. Hay que estar dispuesto a estar abierto, abierto a lo nuevo. Y eso significa mirar hacia adelante. Lo abierto tiene una dirección, está abierto al porvenir y sigue adelante y permanece en movimiento. Este movimiento va hacia adelante y hacia la lejanía, hacia la profundidad, donde quiera que algo se le cierre. Lo abierto nos concede entrada a cualquier lado.
Por ejemplo, la mirada abierta, el oído abierto, la mano abierta, la casa abierta, el espíritu abierto, el amor abierto. La primera puerta abierta se nos abrió al nacer. Por esa puerta entramos en la vida a través de una estrechez y a menudo en el límite de nuestras fuerzas. Y de repente hubo espacio a nuestro alrededor. Cada éxito abre una puerta. Nos conduce desde una estrechez a través de un límite hacia adelante, a lo amplio. Por eso, no se deja retener. Lo conservamos y sigue adelante. Si se detiene, se acabó. No hay éxitos viejos, solo nuevos. Rilke dice, lo que se encierra en la permanencia ya es lo petrificado. ¿Se cree seguro bajo la protección del deslucido gris? Espera, algo durísimo amenaza desde lejos con lo duro. ¡Ay! El martillo ausente prepara el golpe. ¿Cómo nos abrimos y seguimos abiertos? Por la participación, nos concedemos a nosotros y a los demás la vida plena que toma y da a la vez, que lo toma y lo da todo. Le concedemos a nuestra vida y a sus vidas que sigan plenamente. En este sentido, le concedemos a nuestra vida y a sus vidas el progreso, pues el éxito es progreso. Los éxitos se logran cuando muchos colaboran en ellos, cada uno en su lugar. Cuando algunos ponen en primer término sus propios intereses, difícilmente a la larga podrán mantenerlo solo para sí. También ellos sirven de muchas maneras al progreso y al éxito en el acto de tomar y dar. Incluso los que toman se convierten en un éxito para aquellos de los que lo adquieren. Se convierten en colaboradores para el éxito de estos y aquellos para ellos. Todos somos colaboradores. De modo que nuestros éxitos los son comunitarios, sobre todo el mayor de los éxitos, un hijo. También en este caso es secundario, desde el punto de vista del resultado. Si lo queríamos y en qué medida lo queríamos. Actuaron otras fuerzas. Ellas nos convirtieron en sus exitosos colaboradores. Querrámoslo o no, todos somos colaboradores. ¿En qué se basa, en último término, nuestro éxito? ¿A quién ha de servir? Esta pregunta la investigué hace años en un poema. Ordena nuestra colaboración y nuestro éxito en relación a algo que supera nuestra vida y acción, algo transitorio que permanece en otro sitio. Y acá habla de el famoso círculo. El buscador le rogó a otro, que recorría con él un trecho del camino: «Dime lo que importa para nosotros». Y el otro le contestó: «En primer lugar, importa que estamos en vida durante un tiempo, de modo que tiene un inicio antes de que ya hubo muchas cosas, y que cuando termina vuelve a caer en lo mucho. Pues como en un círculo, cuando se cierra, su fin y su principio son una misma cosa. Así, el después de nuestra vida se añade sin solución a lo anterior, como si entre ellos no hubiera habido tiempo. Por eso solo tenemos tiempo ahora. A continuación importa lo que causamos en el tiempo. Se nos escapa con él, como si pertenecieran a otro tiempo y solo se nos aguardara, donde creemos actuar, como una herramienta utilizados para algo que va más allá de nosotros y vueltos a dejar. Cesantes, devenimos perfectos. El buscador preguntó: si causamos algo y aquello que causamos, todo existe y termina en un tiempo, ¿qué importa cuándo nuestro tiempo se cierra? Y el otro dijo:
importa el antes y el después como algo igual. Entonces se separaron sus caminos y su tiempo, y ambos se detuvieron a reflexionar. Y así es como termina este bonito libro. Bueno, espero que les haya gustado.